Buen día. Buen día. Buen día. Hoy quería que podamos compartir en Filipenses capítulo 2. Algo muy lindo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Filipos. Me pareció muy lindo. Para que podamos pensar como iglesia, pensar en la unidad espiritual como iglesia de Jesucristo. Amén. Leemos de Filipenses, capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Señor. El egoísmo, el orgullo, la vanagloria, el pensar siempre en uno mismo, eso es todo lo contrario de lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. Alguien dijo que el egoísmo es la raíz de todo pecado, y el profeta Isaías escribe en Isaías 14:12 en adelante un pasaje muy conocido. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Egoísmo, orgullo, vanagloria. Y Pablo trata con esto. Es interesante que Pablo acá no le escribe a incrédulos, no le escribe a los fariseos, aquellos que se creían ser más buenos que Dios. No, le escribe a la iglesia de Jesucristo. Le instruye a la iglesia de Jesucristo. Si la iglesia de Jesucristo en los primeros años luchaba con esto, imagínense nosotros, 2000 años después, si no vamos a luchar por lo mismo. Pensando un poquito en el pasaje, podemos dividirlo en tres partes. Vamos a ver primero los motivos correctos para la unidad espiritual, ¿sí? Los motivos correctos. ¿Y por qué digo los motivos correctos? Porque fijémonos como dice acá en el versículo 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Amén. Es interesante que dice por tanto. Dice por tanto.
quiere decir que se está refiriendo a lo que viene hablando antes. ¿Y qué dijo antes? En el capítulo 1, verso 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo es, por supuesto, no ser ni egoísta, ni vanaglorioso, ni creerme que yo soy el único que puede hacer las cosas, ni que yo soy el ombligo del mundo. Al contrario, yo necesito de cada uno de ustedes y todos nos necesitamos unos a otros. Para conducirse dignamente en el Evangelio, los filipenses y por implicación nosotros deben resolver cualquier conflicto. Si hay conflicto, debemos resolver cualquier conflicto presente que haya en la iglesia y demostrar la unidad en Cristo. Amén. Unidad en Cristo. Amén. Para ser una iglesia como realmente Jesucristo desea que seamos. Dice, dice en el verso 1, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna, no quiere decir que no haya, al contrario, está afirmando, si hay, y claro que lo hay, claro que hay consuelo en Cristo. Amén. Aleluya. Claro que hay comunión en el Espíritu Santo, claro que lo hay, hermanos. Sí, Señor. Entonces practiquen esto, hermanos, hagan esto. Una primera verdad que vemos en la unidad espiritual es la consolación en Cristo, el consolarse, el aconsejarse, el exhortarse, el amarse, el estar juntos en Cristo. La mayor consolación y la más importante viene directamente del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos consolamos en Cristo por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente y que nos permite que cada uno nos amemos, nos consolemos, nos amemos, pero también nos exhortemos, nos enseñemos. La exhortación de Pablo es que en virtud de la consolación los filipenses se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, enfocándose por ser de un mismo espíritu y estar unánimes unos con otros. Interesante lo que dice el famoso pastor, predicador Spurgeon, dice: el consuelo no puede ser encontrado en ninguna otra parte sino en Cristo, quien ha bajado del cielo y ha ascendido de nuevo para proporcionar un consuelo fuerte y eterno a aquellos a quienes compró con su propia sangre. Amén. Gloria al Señor. Este profundo principio espiritual demanda la búsqueda de la unidad como muestra de gratitud de los creyentes a la unión en Cristo Jesús. Una segunda realidad que vemos acá es el consuelo de amor. Consuelo de amor. El consuelo de amor es lo que el Señor ofrece a los pecadores indignos mediante su gracia salvadora. Imagínense si Dios no nos ha consolado por medio de su gracia salvadora. El amor siempre ha sido la raíz y el fruto de la vida cristiana. El Señor derrama de ese amor constantemente en nosotros los creyentes, quienes a su vez amamos a nuestros hermanos en la fe. Nosotros damos de lo que Dios nos ha dado. Imagínense si yo no tengo que dar amor con todo lo que Dios me ha amado y me ha perdonado. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios 4:30 al 32. Dice, fíjense cómo les
Es interesante porque Pablo le habla a otra iglesia, pero le habla a la iglesia de Jesucristo. Y fíjense lo que les dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó en Cristo. Seamos benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Consuelo de amor, hermanos. Consuelo de amor. Es necesario que en la iglesia de Jesucristo nos identifiquemos por consolarnos en amor. En amor. ¿Hay algún consuelo de amor, dice Pablo, en esta iglesia? Practíquenlo. Practíquenlo. Amén. Háganlo visible. Sí, Señor. Tercero, la tercera realidad que motiva la unidad espiritual es la comunión del Espíritu. Esta comunión es íntima porque cada creyente es templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Estorbar o despreciar la unidad es entristecer al Espíritu, como leímos recién en Efesios 4:30, y apagar la obra del Espíritu, como dice Tesalonicenses 5:19. Pablo, en 2 Corintios, hace una hermosa bendición al final de la carta y dice, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Qué precioso. Amén. La respuesta correcta del creyente debe ser la urgencia por ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en virtud de la paz del cuerpo de Cristo. Ser diligentes, solícitos, diligentes por guardar la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Y vuelvo a recalcar, a decir, Pablo le escribe a los creyentes. No podemos decir que esto a nosotros no nos pasa. No podemos decirlo. Pablo le escribe a los creyentes en Filipos. Y si le escribe a ellos, nos habla a nosotros. Amén. Amén. Como dijo otro comentarista, dice, refiriéndose a la unidad del Espíritu, el resultado de compartir el uno con el otro es una comunión del Espíritu en la cual el Espíritu mora dentro de nosotros y permite superar nuestras diferencias y experimentar un vínculo común en Cristo. Si somos templos del Espíritu Santo, necesitamos experimentar esto como iglesia, la unidad del Espíritu. Amén. Unidos en el Espíritu de Dios. Amén. La cuarta realidad que motiva la unidad espiritual es el afecto entrañable y la misericordia. Es interesante que la palabra entrañable significa intestinos o vísceras o entrañas, Claro. de lo más profundo del ser. Un afecto de lo más profundo de mi ser. Un afecto de lo más profundo de mi ser hacia cada uno de ustedes. Esa es. Pablo les escribió a los filipenses al principio de la carta y les dice, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Los amo a todos ustedes con el profundo amor de Jesucristo. El afecto entrañable es tener ternura, compasión por los demás. Por el que me agrada y por el que no me agrada. Por el que me gusta y por el que no me gusta. Por el que es pelado y por el que tiene el pelo largo. Por todos.
Amor entrañable, dice Pablo. Amén. Sin distinción. Amén, amén. Pensemos en todo lo que nos ama Cristo. Pensemos en todo lo que nos ha perdonado Cristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo yo no voy a poder amar a mi hermano? A mi hermana en Cristo. Y nos ama tal cual somos, ¿no? Amén. Así nos manda, hermana, a amar Cristo. Así nos manda a amar. Tal cual somos. Porque ni yo soy perfecto, ni usted es perfecta, ni ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Cristo nos manda a amarnos tal cual somos. Y ese amor es un amor sacrificial. Ahora vamos a llegar ahí. Misericordioso. Y es hermoso que Pablo habla de las misericordias de Dios. Misericordiosos. Pablo le suplica a los creyentes, les dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo en Romanos 12:1. Y describe a Dios como el Padre de misericordia, en 2 Corintios 1:3. Como escogidos de Dios, santos de Dios, amados de Dios, nosotros, los creyentes, debemos reflejar las misericordias de Dios. Debemos ser de entrañable misericordia, benignos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El aspecto negativo a todo lo que hemos dicho es no buscar ni preservar la unidad espiritual en la iglesia. Cuando hacemos esto, cuando no buscamos la unidad de la iglesia, la unidad del espíritu, la unidad de amor, de hermandad en la iglesia, estamos expresando ingratitud hacia Dios, porque Dios nos amó tal cual somos, pecadores, salvos por la sangre de Cristo, únicamente por gracia. Yo no hice nada bueno, ni ninguno de ustedes tampoco, salvos por gracia, y así quiere Dios que nos amemos, con un entrañable amor. Y dice Pablo, completen mi gozo. Completen mi gozo, dice Pablo. Hermanos, notar acá, para la unidad espiritual es sentir una misma cosa. Y esta engloba todas las demás. Sentir una misma cosa. Llamar a la unidad de propósito en Cristo. Sentir una misma cosa en Cristo Jesús. No sentir una misma cosa en lo que opina cualquiera de nosotros, sino sentir una misma cosa en Cristo Jesús. Amén. Cuando en una iglesia cada uno toma su propio camino, el caos y el conflicto van a ser la característica de ese lugar. Pero cuando estamos todos unidos en Cristo Jesús, es todo lo contrario. Efesios 3, del 12 al 17. Ahí vamos a notar, hacemos algunas observaciones sobre ese pasaje con respecto a la unidad espiritual. Lo que Pablo dice sobre la unidad espiritual. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? Perdón. Efesios 3, del 12 en adelante. Efesios 3, del 12. 3:12 en adelante. No es ese pasaje. No es ese, bueno, me equivoqué, yo lo leo de acá. Bueno. Lo leo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Fíjense, unidad espiritual, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros,
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No, era Colosenses. Ahí está. Sí. Colosenses 3:12. Dice, y verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos cada uno en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Unidad espiritual. Unidad espiritual. Necesitamos actuar de una manera tan unida, dijo alguien, que se haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades. Por último, los versos 3 y 4. Los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual. Ahora, ¿por qué digo los medios correctos para alcanzar la unidad espiritual? Porque fíjense cómo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de nosotros. Dice, nada hagáis. Es interesante porque cuando leía un par de diccionarios y de comentarios decía que esta palabra significa nada por la vía del egoísmo hagáis. Nada por la vía del egoísmo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda claramente destruye, devora todo lo que está a su alrededor. La contienda, la ira, el enojo, los celos, destruyen todo. Ahora, pero podemos decir, Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Bueno, pero yo no soy contencioso. Bueno, pero ninguno de nosotros está exento en algún momento de tener una contienda con alguien. Y otra vez repito, esta es una carta que Pablo le escribe a la iglesia. Esta es una carta que Pablo le escribe a la iglesia y esta es una carta que es para nosotros como iglesia de Cristo. Pablo les escribe a los corintios, a otra iglesia, en otro lugar, en otra situación, pero a otra iglesia, a hermanos en Cristo. Fíjense cómo les dice. 1 Corintios 1, 10 y 11. Era una iglesia llena de dones, con muy buena posición económica, pero el problema ¿cuál era? La contienda, los celos, las discusiones. Dice, os ruego, pues, hermanos, si les dice hermanos, son hermanos, hermanos en Cristo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, que había divisiones, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Y en la misma carta, un poquito más adelante, 1 Corintios 3, 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? La contienda claramente es un distintivo de carnalidad y de inmadurez espiritual. Y Pablo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Otro aspecto en el cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar. Yo tengo que luchar. Y todos tenemos que luchar. La vanagloria. La vanagloria ofende, destruye, divide. Mientras que las contiendas persiguen las metas personales, la vanagloria busca la gloria personal. Es que yo me resalta, me agrande, sea un agrandado total. Pablo le escribe a la iglesia en Galacia: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo que se engaña. Amén. La vanagloria lleva a que nos engañemos a nosotros mismos. Los creyentes deben estar en guardia contra la vanagloria, porque la vanagloria es un enemigo implacable, dijo alguien, y es así. Así es la vanagloria. Supongamos que Luis me dijo que hizo un asado para 50 personas, y yo ahí nomás enseguida le retruco: no, pero yo hice uno para 100 personas. Vanaglorioso. Pero lo puso para 150. Y el hermano hizo para 150. Y yo le digo: no, para 200 hice yo. Así enseguida. Le retruco. Vanaglorioso. Siempre quiero resaltar. Siempre quiero ser más que los demás. Eso divide, hermanos. Eso trae contienda. Eso trae celo. Eso trae ira. Y con eso luchamos todos. Todos. Todos luchamos con eso. No por nada, Pablo se lo dice a la iglesia. Vuelvo a repetir. Me gustó algo que escribió este predicador muy conocido, Spurgeon. Dijo: siempre que sirvo a Dios con motivos de competencia o conflicto, me pruebo a mí mismo que no he limpiado mi corazón de mis pasiones malignas, dice él. Y tengo que temer y temblar, comenzar de nuevo y trabajar diligentemente hasta que el espíritu del orgullo sea expulsado de mí. Qué sensato este hombre, ¿no? Tengo que trabajar diligentemente. O sea, tenemos que trabajar, pedirle ayuda al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia pecaminosa es ser vanagloriosos y es ser contenciosos, lamentablemente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también como de los otros. Y la humildad es el antídoto, podríamos decir, ¿contra qué? Contra la contienda y la vanagloria. Amén. Necesitamos ser humildes, humildes de corazón, como dijo el Señor. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y le daré descanso para vuestras almas. Pero primero, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. No es casualidad que la primera bienaventuranza, en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Que es sinónimo de humildad. Pobre en espíritu, humilde. La humildad es lo contrario al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia
Y Pedro dice en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios, a los vanagloriosos, a los contenciosos. La verdadera humildad espiritual implica que el creyente no tiene un concepto más alto de sí mismo y exige demostrarlo como estimando, considerando, valorando a cada uno de los demás como más importantes que a él mismo. Amén. ¿Y cómo lo hacemos a esto? ¿Por nuestras propias fuerzas? No, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, acentúa aún más todavía lo que está diciendo. No buscando cada uno su propio interés, sino cada cual por el de los otros, el interés de los demás. ¿No es fácil practicarlo? No, no es fácil. Pero tenemos que trabajar en qué, en practicar esto como iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la unidad espiritual en la iglesia sea real, sea verdadera, no sea una película, no sea cartón pintado. Es lo que nos manda el Señor, y nuestro gran ejemplo es el Señor Jesucristo. Por supuesto, dice Filipenses 2:5, sigue la carta y dice: haya pues en vosotros, en ustedes hermanos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Prácticas que nos llevan a la unidad espiritual. Amén. Amén, amén. Que el Señor nos ayude, porque esta es una carta para la iglesia, esta es una carta para nuestra iglesia, para nosotros. Que el Señor nos ayude a la unidad espiritual y trabajemos en lo que tengamos que trabajar. Amén. Que el Señor nos ayude en eso. Necesitamos trabajar. Dijo Pablo: yo trabajo luchando, pero yo no soy yo, sino es el favor de Dios que está en mí. Amén. 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 Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque me hizo tanto bien, Señor, tanto bien, me exhortó tanto, Señor, al preparar esta palabra, Dios. Qué bendición, Señor. Qué bendición, Padre, que me hayas exhortado tanto, que me hayas enseñado, Señor. Qué bendición, Señor. Qué bendición tu palabra, Dios, cuando nos habla y nos instruye. Porque muchas veces creemos que lo que hay en la Biblia, Dios, no es para nosotros. Pero sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y que nos ayuda y que nos guía. Señor, gracias. Gracias porque necesitamos trabajar en la unidad espiritual de la iglesia, Señor. Todos los días, sin descuidarnos, Señor. Todos los días necesitamos trabajar en la unidad espiritual. Y te necesitamos a ti, Señor. A tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía. Padre, te agradecemos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Sabiendo que nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor guía es nuestro Señor Jesucristo, Señor, que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, Señor. No estimó el ser igual a Dios, Señor. Qué bendición, Señor, pensar en eso. Qué grandeza, Dios, eres tú, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.